Hola, estamos en la semana número 6 del día viernes de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos, capítulo 16, los versos del 1 hasta el 20. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos, capítulo 16, los versos 5 y 6. Vayamos a nuestras citas. Y dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, tal como les dije. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando al Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Amén. Palabras claves. Entraron, vieron un joven sentado con ropas blancas largas. No está aquí. Mirad. En los versos del 1 al 8 vemos que nos informan que había concluido el día de reposo, había iniciado la semana, era domingo por la mañana, y María Magdalena, con María, la madre de Jacobo, y Salomé, ellas habían comprado especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Recordemos que ellas no podían hacer cosas el sábado, que era el día de reposo. Los israelitas el día de reposo acostumbran que preparan todas las cosas
que van a comer o necesitar un día antes. Entonces, esta es la razón por la cual ellas salen apresuradamente el domingo muy temprano por la mañana para ir al sepulcro, y observamos su preocupación de quién les movería la piedra para poder ellas entrar. Y eso es curioso, ¿no? ¿Quién les movería la piedra para poder entrar a un lugar donde por lo general a las personas les da miedo entrar a un lugar donde dejaron el cuerpo de una persona que había fallecido? Ellas no tenían miedo a lo que encontrarían. ¿O cómo lo encontrarían? Había pasado el tiempo suficiente para que un cuerpo humano entrara en descomposición. Según los estudios, dice que basta con morir para que el cuerpo empiece su proceso de descomposición. Dice que este proceso se debe a la acumulación de enzimas, bacterias y gases. En aproximadamente 2 días, las enzimas que están dentro de nuestro cuerpo empiezan a devorar las células del cuerpo desde el interior, y en tan solo 14 días las bacterias empiezan a producir los suficientes gases que hacen que la descomposición del cuerpo sea más acelerada. Es por eso que ellas querían llevar las especies para ungir el cuerpo. Observamos que el joven que estaba ahí les informa que si buscaban a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, había resucitado. Les dice, no está aquí, miren. Bien les dice que le dijeran a los discípulos y a Pedro, y que Pedro va adelante de ellas y que se dirige a Galilea. También observamos que ellas salieron huyendo, temblaban y tenían espanto. Y creo que al salir huyendo fue en ese momento en donde ellas pudieron entender todo lo que estaba sucediendo. Todas esas cosas que Jesús les había informado estaban tomando lugar en esos últimos momentos. Y creo que esto era su asombro, que sobrepasaba todo lo que ellas habían entendido. Esto es lo que a veces nos sucede, que nuestra mente finita no logra entender la mente infinita de Dios. Y ellas lograron entender todo lo que estaba sucediendo. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, prefirieron que Moisés fuera y hablara con Dios porque ellos sentían miedo. Vemos que nos informan varias cuestiones. 1, no está aquí. 2, resucitó. 3, decirle a los discípulos y a Pedro. 4, vemos que ellas van a buscar a Jesús resucitado en un lugar de muertos. Esto nos muestra nuestra mentalidad. Aquí es cuando empezó a predicarse este mensaje de salvación y a confirmarse. Al ver a María Magdalena, a la que le sacó 7 demonios, ella fue la primera que empezó a decir o a afirmar lo que vio y oyó. Fue a llevarles las buenas nuevas a los discípulos, quienes lloraban y estaban tristes de lo sucedido. Podemos ver cómo se les apareció a otros 2 y finalmente a los 11. Jesús les dejó una encomienda y es exactamente esto, que llevaran ese mensaje de salvación a todos los rincones del mundo, a todas las personas. El Evangelio es importante para todos nosotros. Es llevar este mensaje y es mostrar que este sacrificio que Jesús hizo en la cruz no fue cualquier cosa. Tenía un precio que no se puede pagar con nada.
Y eso era lo que todos estamos encomendados, a llevar este mensaje. El estudio el día de hoy me hace reflexionar en la debilidad del hombre, en la poca fe, en nuestra condición espiritual. También me hace reflexionar en cuán importante es predicar el Evangelio, en cuánto estamos dispuestas, en cuánto valoramos este sacrificio que Jesús hizo en la cruz y cuán importante es ser obediente a Dios. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Silvia Sánchez de Salazar. Su firma dice: sirviendo al Rey con gozo. Toda la palabra está conectada, se confirma a sí misma. Viendo el pasaje de hoy, recuerdo lo que se declara en 1 Corintios 1:27. Él escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Eso veo en estas mujeres, que sin saber cómo entrar a la tumba de su maestro, no se detuvieron. Tenían un propósito claro y se movieron. Accionaron con determinación. Pero Dios, anticipándose, como siempre, mandó su provisión en ese ángel que removió la piedra. Y mucho más que eso, ellas iban a un lugar donde la esperanza y los sueños se habían sepultado en ese cuerpo inerte de su Señor. Pero en lugar de eso, lo imposible sucedió. Jesús había resucitado. Cuando venimos a Cristo, puede que nos topemos con estorbos muy grandes. Muchas veces no es fácil caminar con Él, pero perseverando en buscarle, en conocerle, iremos incursionando en ese reino de poder, de amor, de lo sobrenatural, donde veremos milagros, donde creyendo a su palabra, iremos a libertar, a sanar, a ser mensajeras de este Dios que no solamente levantó a Jesús de entre los muertos, sino que nos levantó a nosotras de la tumba espiritual y de ese destino eterno sin Él, sentándonos con su Hijo en lugares celestiales. Muchos casos hay en la Escritura como ese, donde ante lo imprevisto, ante la debilidad, la impotencia, la aparente grandeza de los enemigos, Dios sale al encuentro usando pequeñeces, tomando esta naturaleza débil en nosotras para mostrar su gloria y autoridad. Miremos lo que Él hizo en estos cuantos ejemplos. Éxodo 4, 1 y 2. Moisés con solamente una vara hizo grandes señales y libertó una nación. Juan 6, 9. Un chico con tan solo 2 peces y 5 panes alimentó a 5,000 hombres. Primera de Reyes 17, versos 12 y 13. Aquella viuda que con un poco de harina y aceite fue sustentada a ella, su hijo y el profeta durante una terrible hambruna. Primera de Samuel 17:40. El inexperto joven David, con una honda y 5 piedras, derrotó a un gigante experimentado en las artes de la guerra. ¿Qué decir ante estas evidencias? Que sin importar lo imposible de la situación, debemos determinarnos a ir a Él en medio de las aguas. Oremos. Padre, oramos hoy levantándonos contra toda desesperanza, contra el desaliento. Oramos fortaleciéndonos en tu palabra y en lo que solamente tú puedes hacer. Darnos vida, una vida eterna en ti. En Cristo oro. Amén. Gracias, Dios los bendiga.